Amén. Pero es importante que la iglesia conozca y practique estos principios de paternidad. Amén. Para que la futura generación pueda recibir esa revelación. Y más aún, que en las últimas décadas la sociedad lamentablemente se ha desviado de la importancia que tuvo y que tiene y que siempre tendrá la paternidad. La paternidad es tan importante que se lo voy a explicar quizás más adelante o después, porque es un tema muy amplio, que cuando se habla de paternidad se está hablando de destino, porque de acuerdo al padre que tú tengas será tu destino. Oye la revelación que hay ahí. Por eso el enemigo odia tanto el padre responsable, porque de acuerdo a la paternidad que ese muchacho tenga será el destino de ese muchacho. Porque si papá no provee para que ese muchacho tenga una buena educación y para que estudie una buena carrera, ¿a dónde va a llegar ese muchacho? ¿A dónde va a llegar? Porque cuando se habla de paternidad, que se lo voy a mostrar por la Biblia, se está hablando de marcar un destino profético. Y de acuerdo a lo que el Padre Espiritual enseña en la casa, así será el destino de la casa. Si el padre cree que el reino de Dios solamente es un reino de pobreza, entonces los hijos estarán identificándose todo el tiempo con la pobreza. Pero si el padre cree que Dios es un Dios de prosperidad, de bienestar, entonces los hijos van a recibir esa enseñanza y van a correr con esa visión. Amén. Entonces, en los últimos tiempos hemos visto cómo se ha redefinido mucho la familia. Tanto se ha redefinido este concepto que en muchos casos el concepto de padre no está presente. Y tenemos cada vez más hogares matriarcales, hogares con dos mamás y hogares con dos papás. Y hace apenas algunos años acaban de aprobar en todos los Estados Unidos el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Y de esta forma están violando los principios que han sido establecidos en la palabra de Dios. Y cuando se violan estos principios, la ira de Dios, los juicios de Dios caen sobre la tierra. Y tenemos el ejemplo en la Biblia de Sodoma y de Gomorra. Dios destruyó esas dos ciudades por el pecado de homosexualidad, de tal manera que en el día de hoy no ha nacido ni hierba en ese territorio. Geográficamente no ha nacido ni hierba en ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque Dios, aunque ama a los homosexuales, porque no es que Dios aborrece al homosexual como persona, no es que Dios aborrece a los homosexuales como personas. Lo que Dios aborrece es el pecado. Dios ama a los homosexuales, Dios ama a las lesbianas. Ahora aborrece el pecado que ellos practican. Amén. Y nosotros como iglesia amamos también a los homosexuales, pero aborrecemos el pecado de homosexualidad. Amén. ¿Por qué este pecado? ¿Por qué aborrecemos el pecado de homosexualidad? Porque este pecado es tan horrendo que provoca la ira de Dios. El homosexualismo promueve la idea de que Dios se equivocó. Porque al principio de la creación la palabra dice que varón y hembra los creó Dios. Y cuando Dios creó a Adán, le colocó al lado a una mujer para que de esa forma el hombre se multiplicara y para que de esa forma el hombre comenzara a propagar el nombre, su propio nombre de Dios el Padre sobre toda la tierra. Pero lamentablemente en estos últimos tiempos el hombre ha comenzado a aprobar leyes
que atentan contra los principios de Dios y de su reino. Y por esas alteraciones, el plan original de Dios se ha perdido. La bendición de Dios en muchos lugares se ha perdido. Porque como sociedad hemos perdido la dirección correcta. Nuestra sociedad tiene que volver a los principios del reino de Dios para que haya bienestar para todos. Porque ese tipo de pecado aleja la bendición de Dios. Lo que es el pecado de idolatría, de hechicería, de homosexualidad, de lesbianismo, son pecados que atraen la maldición, porque atraen la ira de Dios. Si usted comienza a hacer un estudio exhaustivo de todas las naciones donde se practican estos pecados, usted notará que habrá una carencia de valores. Y por ende, la alta tasa de criminalidad, la alta tasa de pobreza y de miseria es abrumadora. Porque ese pecado trae la maldición. Pero cuando nosotros nos enfocamos en los verdaderos principios escriturales de la palabra de Dios, entonces esto va a traer la bendición de Dios, el bienestar de Dios para todos. Y no hay bendición de Dios fuera de Cristo. Por eso la palabra dice en Juan, abra su Biblia conmigo, el Evangelio según San Juan 14, 8 y 9. Juan 14, 8 y 9, la palabra dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como diciendo, yo soy la representación del Padre. La revista New World Report, el 27 de febrero del año 1995, explicó que la palabra papá significa destino. Destino. De manera que es importante que nosotros entendamos que la clave a la problemática que enfrentan los valores en todas partes es la falta de identidad y de destino. Por eso la clave para preservación de una sociedad sana y bien enfocada es regresar a los valores, a su estado original de autoridad y de influencia que antes tenían. Amén. Es importante que haya una reconciliación. Es importante que haya una restauración de valores. Yo recuerdo que hace algunos años, cuando uno escuchaba o veía a un homosexual, la sociedad misma se alteraba. La sociedad se quedaba así sorprendida, porque era raro uno observar un homosexual o uno observar dos hombres viviendo en una casa o dos mujeres viviendo como marido y mujer en una casa. Hace algunos años eso no se toleraba. Sin embargo, ya eso es nada, eso es normal. O sea, ver a dos hombres con las manitos, ¿verdad? Andando de manitos y viviendo en un apartamento, ya eso en nuestra sociedad es normal. ¿Sabe por qué? Porque los valores lamentablemente se han ido perdiendo y es necesario que se produzca una restauración de valores. En el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 6, la palabra dice, hablando del espíritu del profeta Elías, el profeta Malaquías dice que Él, Dios, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Para aquellos que siempre llevan anotaciones, les voy a mostrar varios puntos. Número 1, Jesús vino a mostrarnos al Padre.
y así establecer para siempre el principio de paternidad como un principio vigente en el reino de Dios. Número 2, si la paternidad al estilo de Dios no está operando en las familias, esas familias caen en maldición. Número 3, si la paternidad no está operando en las familias, entonces en las familias está operando toda clase de esquema de engaño, que su origen es el mismo infierno. ¿Qué significa eso? Que cuando no hay paternidad en la casa, número 1, la mujer hace lo que le venga en gana, los hijos también. Por eso hay tanta crisis de valores, porque papá está ausente. No es que papá se ha ido, pero papá está trabajando tanto que ya no le dedica tiempo a sus hijos, ya no supervisa el comportamiento de sus hijos, ya no está vigilando a sus hijos, y los hijos están desacatados. Y no se le puede decir nada a los hijos, porque si tú le hablas duro a un muchacho, tú lo estás lastimando emocionalmente. Y eso no se puede hacer. Ya no se puede corregir con amor a los hijos, porque ya eso es un maltrato hacia los hijos. Mira cómo va nuestra sociedad. Y por ello yo quiero compartir con ustedes rápidamente esta estadística, que son informaciones reveladoras. Los hijos donde el padre está ausente tienen 5 veces más la probabilidad de ser pobres. Si yo fuera usted como padre, yo escribiera eso. Y si yo fuera usted como joven que será un futuro padre, también lo escribiera. Porque el éxito de nuestros hijos depende en gran medida a la paternidad que ese muchacho haya recibido. Por eso, según las estadísticas, los hijos donde el padre está ausente tiene 5 veces más la probabilidad de ser pobre. Por lo que le expliqué hace un momento, papá es el sustentador, papá es el proveedor, no es la mujer. Porque ahora en nuestra sociedad, en la sociedad en la que vivimos, la mujer muchas veces tiene que jugar el papel de papá, y tiene que lanzarse a trabajar, y tiene que lanzarse a producir. Y papá muchas veces está dependiendo de lo que gana también mamá, y muchas veces papá se recuesta de mamá y ya no comienza, ya no provee como proveía antes. Y ahí comienzan los problemas familiares. Porque papá, independientemente de lo que gane mamá, tiene que ser el proveedor, tiene que ser el sustentador, tiene que llevar el timón del barco, tiene que guiar la familia. Por eso el diablo se ha levantado tanto en contra de los hombres. Porque que si papá se desenfoca, los hijos también se van a desenfocar. Amén. Porque papá tiene que alimentar y sustentar a sus hijos, tiene que darle techo a sus hijos, tiene que darle abrigo a sus hijos, tiene que alimentar a sus hijos y tiene que darle educación a sus hijos. Esa responsabilidad no es de mamá, es de papá. Ay, pero mamá está ganando más. Pues procura tú ganar más. Hello. Y si tú conoces la Biblia, el Señor te va a honrar en cuanto a eso. El Señor te va a honrar. Porque Dios es quien abre puertas. Pero según la Biblia, papá, en todo el sentido de la palabra, siempre debe estar por encima de mamá. Porque mamá no puede sustentar a papá. Los hijos tampoco pueden sustentar a papá. A papá lo sustenta Dios. A papá le provee Dios.